Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo un nuevo haul de Temu. Así que si os gustan este tipo de vídeos, poneros cómodos, prepararos un café o lo que os apetezca, porque hoy tengo un montón de cosas interesantes para enseñaros. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis Temu, pero por si hay alguna persona que no sabe lo que es, Temu es una tienda online que ofrece productos a precios muy competitivos en múltiples categorías. Limpieza del hogar, decoración del hogar, artículos para mascotas, moda, bueno, todo lo que os podáis imaginar está en Temu. Y comprar en Temu es muy sencillo, podéis hacerlo por la página web o a través de su aplicación para el móvil, que es como lo hago yo y es muy sencilla de utilizar, que la tenéis disponible tanto para Android como para iOS. Así que si todavía no tienes la aplicación de Temu, no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en mi enlace en la cajita de descripción de este vídeo y descarga Temu para obtener mi selección y una oferta exclusiva. Información importante, Temu ofrece envío estándar gratuito en todos los pedidos y devolución gratis hasta 90 días después del pedido. Un crédito de 5 € por entrega tardía si tu pedido llega más tarde de lo previsto y también tiene la política de protección de precios. ¿Esto qué significa? Que si tú compras un producto y en los próximos 30 días baja el precio, puedes solicitar un reembolso parcial. Antes de empezar os dejo por aquí por pantalla mi código para nuevos usuarios en la web con el que podéis obtener un 30% de descuento y si clicáis en mi enlace en la cajita de descripción de este vídeo podéis conseguir un paquete de cupones de hasta 100 €. Como siempre, de toda la selección que yo hago, Temu os deja algunos productos con un descuento muy especial, a un 90% que es casi regalado y van a ser los 4 primeros productos que os voy a enseñar en este vídeo. Estas ofertas especiales están limitadas para nuevos usuarios en la aplicación, solo para España y solamente hay 100 unidades de cada y cada usuario puede comprar solamente una unidad. Así que vamos a empezar por estos 4 artículos que tienen un precio especial. Bueno, primer artículo a un 90% de descuento. Tengo por aquí una mosca que está haciéndome compañía para hacer el haul, os lo digo por si veis algo volando. Me está molestando un poco, pero bueno. Viene en esta cajita y es una máquina para envasar al vacío los alimentos. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener un aparato de estos porque creo que puede ser interesante para conservar mucho mejor los alimentos, que duren más tiempo, evitar contaminación cruzada y todo esto. Se pueden envasar alimentos tanto crudos como cocinados, dejarlos en el congelador y así nos duran mucho más tiempo. Entonces, parece fácil de utilizar, no he utilizado nunca un cacharrito de estos, pero bueno, esta es la máquina, ¿vale? Así en color negro, bueno, es bastante estrechita, ocupa poco espacio. Y después, aquí dentro vienen las bolsitas para envasar al vacío. Así que, bueno, lo probaré y os contaré qué tal, pero la verdad es que ya había visto este tipo de máquinas en otros hauls y tal, la gente está contenta y tenía ganas de probar, así que ya os contaré. Por aquí viene el cable para conectarlo y el manual de instrucciones, así que nada, esto hay que mirárselo bien y ya os digo, no creo que sea demasiado complicado de hacerlo funcionar. Siguiente artículo con precio especial. Necesitaba otro cesto para la ropa limpia, sobre todo pues cuando sale de la lavadora, para ponerla en la secadora o para llevar a tender. Y vi este que me gustó muchísimo porque, mirad, cuando está plegado, es que mirad lo poco que ocupa, es súper estrecho, cabe en cualquier rinconcito y me gustó porque es bastante grande, tiene bastante capacidad para poner ropa y se abre muy fácil, simplemente bajamos esta tapa, se oye el clic y ya tenemos el super cesto, ya sea pues para ropa sucia, para ropa limpia, para lo que queramos. Cada uno le da la utilidad que quiere. Yo lo quiero pues para eso, para cuando voy a sacar la ropa limpia de la lavadora, para meterla en la secadora o para tenderla. Y lo mejor es eso, que cuando ya no lo tienes que utilizar,
pues simplemente haces así y mirad lo estrechito que es que esto se guarda en cualquier armario, en cualquier rincón, así que es maravilloso, porque además es bastante grande y aquí cabe un montón de ropa. Así que aprovechad porque este también tiene un precio muy especial. Tercer artículo a precio especial, son estos manteles individuales. Voy a sacarlos del plástico porque si no hace mucho ruido y no me vais a escuchar. Bien, esto es un artículo que creo que todo el mundo tiene que tener. Es una tontería, pero creo que es algo muy útil. De hecho, sinceramente, yo ya tengo estos manteles individuales, pero necesitaba más. También son de Temu los que tengo y son, si no idénticos, muy parecidos, pero estoy tan contenta con ellos que necesitaba más, porque esto siempre viene bien. ¿Cuántos vienen? 1, 2, 3, 4... Vienen 6. Y mirad primero lo bonito que es, porque es redondo, muy cómodo a la hora de pues, ponerte a comer, si no quieres poner un mantel grande en la mesa, porque a mí personalmente esto va a gustos, pero yo prefiero poner mantelitos así individuales cuando como yo sola o con mi marido, que somos dos, nos resulta mucho más cómodo que no poner el mantel grande y todo. Entonces, ya no solo por lo bonito que es, mirad el color, todo, los buenos acabados que tienen, sino lo fáciles que son de limpiar. Es que antes yo tenía unos que eran de yute, que eso era muy bonito, pero era horroroso porque no se podía limpiar. ¿Cómo limpias tú algo que es de fibras naturales? Es imposible. Y entonces ahí tenía manchas de tomate, manchas de todo, que al final un mantel que utilizas para comer se mancha de comida. Así que hay que ir a lo práctico y vi estos que eran tan bonitos y es que además se pueden mojar, es decir, tú los puedes meter debajo del grifo o si no con un quitamanchas, pulverizas sobre la mancha, frotas un poquito y se van todas las manchas, queda como nuevo. Así que entre bonito y práctico creo que es el mantel perfecto, así que aprovechad porque también lo tenéis tirado de precio. Vale, y último artículo con precio especial, después seguimos con el haul, es esta cajita transparente. En principio es para guardar artículos de limpieza como detergente en polvo, cápsulas para el lavavajillas, cápsulas para la ropa, pero bueno, lo podéis utilizar para lo que queráis. Si os fijáis, el sistema de abrir la tapa es de clic, simplemente pulsáis y se abre la tapa y os viene con este cacito por si, pues no sé, lo que os digo, detergente en polvo o bicarbonato, percarbonato, lo que sea, para que lo podáis coger. Yo esto lo he pedido para poner aquí las cápsulas para el lavavajillas, porque si veis mis vídeos de limpieza sabréis que las tengo puestas en un botecito en la cocina que pone azúcar. En realidad ahí no tengo azúcar, tengo las cápsulas de lavavajillas. ¿Y por qué las tengo ahí? Porque quiero tenerlas a mano y en un sitio donde no se vean y me resulte cómodo porque lo tengo cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, prefiero al bote de azúcar darle la utilidad que tiene, que es poner azúcar, y vi este botecito que era transparente con este filito blanco que me encantó. Además, aquí caben un montón de cápsulas, así que lo pedí y ya puedo tener las cápsulas de lavavajillas en un sitio a mano, que sea cómodo de acceder y coger una cápsula, y además al ser transparente ves lo que hay, que eso también está muy bien. Creo que lo tenéis en diferentes colores, o si no colores, en un tono más como más gris, que no se ve tanto lo que hay dentro, pero a mí me gustó más el transparente. Bueno, seguimos con el haul, más cositas interesantes ahora que viene el calor. Bueno, que viene no, que ya ha llegado el calor. Sabéis lo mucho que odio el calor, yo estoy ya pensando en otoño. De verdad, soy la única que a veces pienso, estoy loca. Como si no siquiera recién ha empezado el verano y yo ya estoy pensando en el otoño y en... No, de verdad, no se puede ser así. Bueno, he pedido... Lo mismo, voy a abrirlo porque si no voy a hacer mucho ruido con el plástico y no me vais a escuchar bien. Y os enseño.
Vale, mirad. Como ahora en verano apetece tomar helados, pues yo vi estos moldes para hacer helados, pero es que no sé si se ve lo monos que son. Tiene diferentes formas, aquí hay una huella, bueno, pues diferentes formas de helado, ¿no? Y no son muy grandes, son chiquitines. El molde es de silicona y luego te viene con los palitos, que tú los pones aquí y le pones la tapa. También importante, tiene tapa para que no le caiga nada dentro del congelador y bueno, pues no cojan olores raros ni nada si están en contacto con otros alimentos. Y mirad lo poquito que ocupa, es que es nada. Y bueno, pues te haces un helado saludable. Ahora que he visto por internet muchas recetas de estas de helados así de frutas y helados más saludables, pues quiero probar, quiero experimentar en hacer mis propios helados, así caseros y un poco más sanos. Y ya os contaré qué tal, porque va a ser mi primera vez haciendo helados, pero tenía ganas de probar. Los tenéis en diferentes modelos. Si tenéis niños en casa, habían unos con unos muñequitos súper monos, que seguro que a los niños les hace gracia, bueno, a los niños y a los grandes, esto a mí también me gustaron. Y nada, yo creo que al ser de silicona funcionará genial, serán muy fáciles de desmoldar y ya os contaré, pero tenía muchas ganas de un molde de este estilo para hacer mis propios helados. Lo siguiente que me he pedido es este pack de libros decorativos falsos. A ver, hay mucho odio con este tipo de libros y no entiendo por qué. Vamos a ver. Si me seguís sabéis que a mí me gusta leer, yo tengo libros para leer, pero los libros para leer los tengo guardados porque me gusta más tenerlos guardados que no que se vean. Y luego tengo libros decorativos que son libros de verdad, pero que son para decorar, para poner en una estantería con algo encima, en un centro de mesa, vale. Pero el precio de esos libros no es el precio de estos libros. Y sinceramente dan mucho el pego, pues ¿qué queréis que os diga? Si la finalidad de estos libros es decorar, ¿qué más da que sean falsos? ¿No? Es mi opinión, ¿eh? Yo entiendo que hay gente que, hay libros falsos, pues bueno, si los quiero para decorar, pues dan el pego, quedan bonitos y encima son económicos, porque los otros libros, que tengo un montón, son más caros, pero bueno, yo tengo de todo. Tengo libros para leer, libros decorativos de verdad y libros decorativos falsos. Así que vamos a abrir estos, porque esto es bastante más diferente a lo que suelo tener, porque me he atrevido con los colores. Este verano, bueno, pues quiero ponerle algunos toques de color a mi casa, que ya sabéis que yo soy muy de neutros y seguiré siendo, porque es lo que me gusta y lo que me hace sentir bien, pero yo me guío mucho por lo que me apetece. Este verano me apetece poner toques de color en pequeñas dosis, pero me apetece, así que vamos a abrirlos y voy a intentar montarlos, así os los enseño bien. Bueno, como veis son 3 y mirad qué colores más chulos. ¿Vale? Entonces, vienen en packs de 3 y tenéis diferentes colores. Puedes elegir el pack que más te guste. A mí me gustó este. Y bueno, yo creo que esto montarlo no tiene que ser muy difícil, ¿no? Porque yo tengo de este tipo de libros, pero hace un montón que no los monto. Así que, vale. Esto tiene aquí una tira adhesiva para que lo peguéis y no se os desmonte, vaya. A ver si puedo hacer esto. Tres horas después. No sé para qué tengo uñas y no me sirven para nada. Ahora, no. No puedo. 3 días después. ¿Por qué es tan difícil esto? 2000 años más tarde. Ahora. Vale, tiramos de la tira esta y lo pegamos así. Tenéis que ver que quede bien, así. ¿Vale? Que sobresalga un poquito la tapa.
Y entonces esto es como una caja, lo cerramos así. A ver, ahí, esto por aquí, hay que hacerlo con paciencia para que no se rompa y quede bien, ¿eh? Y aquí. Bueno, y mirad qué libro más mono, ¿veis? Entonces, pues nada, lo ponéis así tumbadito en una estantería o algo que se ve esto, le ponéis algo encima que no pese mucho porque se podría chafar, pero bueno, yo le he puesto velas encima y todo y aguanta, ¿eh? Y así pues con los tres, así que los voy a montar y os los enseño los tres juntitos. Bueno, pues aquí tengo los tres libros ya montaditos juntos, no me digáis que no son bonitos y no dan el pego, se ve si los tocas y si te acercas que son libros falsos, pero bueno, los queremos para decorar y este tipo de libros son económicos y nos permiten jugar con la decoración e ir cambiándola pues según los gustos o la estación o lo que nos apetezca en ese momento, así que para un libro con el fin decorativo que es el que tiene, no tiene ninguna otra utilidad, creo que está muy bien. Vamos con más cosas para decorar. Esto realmente, este pedido me llegó hace bastantes semanas, pero por varios motivos no me he podido sentar a grabar y hay cosas que ni me acuerdo de lo que son y ya no podía dejar pasar más días. A ver, vale. Esto de aquí hacía tiempo que lo había visto y me encantó, pero casi siempre estaba agotado. Mirad, es un conjunto de 3 jarrones que están en 2 colores, en blanco blanco y en este que es un beige blanco roto. Son de cerámica, no son de plástico, no, son de cerámica. Y mirad, bueno, es un conjunto de 3 tamaños diferentes para ponerlos así juntitos o separados si los quieres poner. Bueno, puedes hacer un poco lo que te apetezca y echar a volar tu imaginación, ¿no? Pero mirad lo monos que son, así puestecitos juntos, en una esquinita, pues no lo sé, en cualquier rincón, en una estantería, en una mesa, lo que sea, podéis ponerle alguna flor a algunos si os apetece, o tal cual, o los podéis poner por separados, 2 juntitos y el otro por otro lado. Bueno, a mí la verdad es que me encantaron cuando los vi y se ven de una calidad buenísima. Estoy sorprendida, la verdad. Y creo que son muy sencillos, pero son muy bonitos. Siguiente producto, sí, una taza, cómo no. ¿Qué sería un haul de Temu sin una taza, verdad? Sí, tengo muchas tazas y no pienso parar. O sea, tengo que ser realista y bueno, pues tengo una adicción, me encantan y les busco sitio, no os preocupéis. Y si no me caben, las tazas que tengo de hace 5 años que ya no utilizo, yo las regalo y así puedo meter tazas nuevas. Eso es algo que yo os aconsejo que hagáis, que depuréis y si tenéis cosas que no utilizáis y están ahí ocupando espacio, pues regálalas a alguien que les pueda dar uso y así tú también puedes meter cosas nuevas, ¿no? Así somos todos felices. Así que nada, mirad esta taza qué bonita es rosa, un rosa súper bonito y tiene el asa con esta curva, no sé, me pareció muy original, diferente a lo que tengo porque suelo tener tazas así en colores neutros y como os digo, pues este verano quiero introducir algunas cositas de colores y esta me encantó. A ver, el rosa a mí siempre me ha gustado, ¿eh? Pero me pareció súper bonita y tiene unas letras aquí delante y por dentro, si os fijáis, también tiene las mismas palabras. Así que bueno, estoy ya deseando estrenarla. Otra cosita que he pedido es esta botella para el gimnasio. Me hacía falta una porque, bueno, yo ya sé que es mucho mejor beber en cristal que no en plástico y tal, pero bueno, esta es... me gustó, es bonita, es práctica, es cómoda, lleva el cierre de seguridad y bueno, tiene aquí como unas marquitas que te ponen las horas para que vayas bebiendo agua, para recordarte beber agua. Bueno, yo simplemente la quiero para llevarla al gimnasio, para entrenar, ahora que ya
hace más calor y bebes más agua. Y la voy a sacar de aquí para verla mejor. Vale, bueno, ¿cuánto cabe aquí? 750, es de 750 mililitros. Entonces se abre por aquí. Ah, mirad, lleva una cañita. Qué guay, esto no lo sabía. También lleva esto para colgar. Supongo que... Ah, vale, lo pones aquí. Esto lo cierras y así la puedes coger para colgar así. Entonces, para abrir, abrimos aquí y... No. Ah, estaba abierto, vale. Entonces, para el cierre de seguridad, haces así, esto es un cierre de seguridad para que no se te abra, ¿vale? No se abre. Y si bajas esta pestañita, aprietas el botón, se abre directamente. Lo que pasa que esto no sé exactamente lo que es, porque aquí tiene... Ah, espera. Puede ser que esto se meta por aquí, sí. Esto se mete por aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Y así podemos beber por aquí, como si fuera, bueno, pues eso, una cañita. Y esto, como es de silicona, al bajar la tapa se dobla. Es fantástico, de verdad, le voy a dar mucho uso y además es que me hacía falta. Siguiente artículo que he pedido, necesitaba un molde para el horno porque me apetece hacer bizcocho, pan de plátano y este creo que tiene las medidas perfectas para esto. A ver si lo puedo abrir. Mirad, no es de silicona, es de estos es duro y creo que tiene el tamaño perfecto para hacer un pan de plátano, un bizcocho no demasiado grande y para ponerlo al horno. Lo tenéis en más tamaños, yo cogí este porque es el que necesitaba, el tamaño perfecto, y tampoco ocupa mucho espacio para el tema de guardarlo. Se ve de buenísima calidad, de verdad, no se ve, esto tiene pinta de durar mucho tiempo. No es el primer molde que tengo de Temu, compré uno para hacer brownie de 20 por 20 y súper bien, muy contenta, así que por eso me animé a probar este. Vale, algo interesante ahora que es momento de guardar nórdicos, mantas y todas estas cosas que ocupan un montón de espacio para personas que son como yo, que tenemos una casa pequeña, que no tenemos sitio para guardar muchas cosas o que tenemos que aprovechar el máximo espacio siempre. He pedido estas bolsas para envasar al vacío y yo esto tampoco lo he probado nunca, hacía mucho tiempo que quería y necesitaba algo así, porque de verdad yo creo que es muy práctico. Entonces, viene la bomba, me imagino, pues para quitar el aire. ¡Uy! Adiós. A ver. Y después, estas pinzas no sé lo que son, la verdad. Luego lo tengo que investigar todo bien. Pero vienen 5 bolsas. A ver, 1, 2, 3, 6 bolsas. Pero miradla, o sea, hola. Tenéis en diferentes tamaños. Yo me pedí una súper grande porque, claro, quiero que aquí me quepa el nórdico dobladito y todo. Y mantas y tal, y aprovechar el espacio al máximo. Así que cogí, pues no sé si la más grande o una de las más grandes. Tenéis más pequeñas y más grandes, tenéis de diferentes tamaños. Y lo bueno es que os vienen varias bolsas, así que tenéis para guardar bastantes cosas. Bueno, lo probaré, lo pondré a prueba y os diré qué tal. Tiene muy buena pinta. Yo los que he visto, la verdad es que súper bien, porque luego esto tú lo puedes guardar en el canapé, debajo de la cama, en un armario, lo que sea, y donde te ocupa un nórdico doblado, te caben 5 o 6 metidos aquí o más. Así que bueno, a ver qué tal. Tengo muchas ganas de probarlo porque el nórdico lo tengo que llevar a lavar y ya pues cuando esté limpio lo probaré de meter aquí. Vamos con más cositas. Yo cuando vi esto también me enamoré porque mirad, es un termo
para llevaros el café y que se mantenga calentito o fresquito. ¿Habéis visto esto? ¡Qué mono es, por favor! ¡Qué colores! ¡Qué todo! Es que... Bueno, monísimo, monísimo. ¿Veis? Por dentro es totalmente de estos tipo termo para que aguante la temperatura, tanto si lo queréis caliente como frío. Tiene esto también para colgar. ¡Ay, qué mono! Pone coffee. Monísimo. En estos colores así tierra, marrón, beige. Y, a ver si lo cierro bien, cierra herméticamente, aquí no se derrama nada. Y aquí tiene una, ¿veis? Tiene una pantallita que os marca la temperatura en la que os encuentra el café. Así que, y luego esto de aquí lo abrimos. Yo no sé cómo va esto, porque así. Lo abrimos así y podemos, tiene una ranurita por la que puedes beber. Creo que es ideal, de verdad. Me encantó cuando lo vi. Y seguro que le voy a dar mucho uso porque a mí me gusta mucho llevarme, pues yo qué sé, la bebida, si voy a una tienda a grabar o cualquier cosa, si me voy a algún sitio, a la playa, a la piscina, a donde sea, pues te llevas esto y aguanta la temperatura, ya os digo, tanto si es en invierno que lo pones calentito como en verano que lo pones frío con hielo. Otra monería que os va a encantar, esto os va a encantar igual que me encantó a mí cuando lo vi. Mirad qué es esto. Bueno, es un vaso de cristal con un lacito rosa. ¿Estáis viendo esta cosa tan bonita? Bueno, me encanta. A mí estas cosas me pierden, ya lo sabéis. Primero los vasos así de cristal, que ya me parecen preciosos. Y encima con el lacito este rosa, no sé si estaba en más colores, ahora no lo recuerdo. Pero bueno, ahora está muy de moda esto de los lacitos y estas cosas así. ¿Qué le llaman? ¿Coquette? O algo así, bueno, no lo sé. Pero me gustó muchísimo este vaso, porque es muy diferente a lo que tengo. Yo tengo vasos así un montón, pero con el lacito no. Y no sé, no me digáis que no es mono. Para organizar la nevera pedí este organizador de plástico. Me gustó el tamaño porque, bueno, creo que tiene un tamaño que está bastante bien. Y no sé si vosotros veis por redes esas neveras todas bien organizaditas con los organizadores y los compartimentos todo tan bien colocado. Pues dan ganas de coger y poner la tuya igual. Así que bueno, voy a ir intentando poco a poco. Yo ya tengo algunos organizadores, pero me faltaban. Y este me gustó porque aquí cabe bastante cosa, pues no sé, para poner alguna verdura o lo que sea. Limones, la verdura, cualquier cosa, zanahorias, no lo sé, tomates, lo que sea aquí. Y tenerlo todo bien organizadito. Así que nada, lo lavaré bien y lo pondré a ver qué tal. Pero me gusta la calidad, me gusta el tamaño, todo. Es perfecto. Vale, atención con esto que os voy a enseñar. Tengo que decir que yo ya compré una en Temu, si os habéis fijado. Mirad, ¿qué es esto? Una tabla de madera, pero estáis bien, es que de verdad la tenéis que tocar, la tendríais que tocar porque esto es de una calidad. Es una tabla de madera así como con, bueno, una especie de arco iris o ondas, no lo sé. Yo en Temu hace tiempo compré un conjunto que venía esta tabla con una más chiquitita igual y si os fijáis lo tengo en la estantería del estudio a modo decorativo. Pero yo quería una, claro, no iba a usar la misma porque esas las tengo para decorar. Pero yo luego quería una, entonces vi esta y es perfecta, porque además viene sola, sin la pequeña. La quiero para, pues no sé, me voy al sofá, a la mesa de centro y no quiero poner un posavasos o un mantel o lo que sea, pues pongo esta tablita para poner la taza con un platito y me hace como de salvamanteles o de posavasos para no manchar la mesa, para no rayar la mesa, pues me parece ideal. También la podemos utilizar para la cocina, como tabla de cortar. A ver, no sé si será muy cómoda de utilizar como tabla de cortar por las ondas estas, porque no, por aquí es lisa, pero por aquí no sé si se aprecia bien en el vídeo. Pero la podemos utilizar para decorar apoyada en una estantería como lo tengo yo,
o como os digo que quiero utilizarlo, que es para ponerlo en una mesa y poner aquí, pues mira, tengo aquí esta taza, ¿no? Te vas al sofá, a la mesita de centro, te pones esto con un café y aquí pues un platito con unas galletas, fantástico. Es bonito, práctico porque te protege la mesa y no sé, me encanta, de verdad. Es que si tenéis oportunidad, es fantástica, es súper bonita y ya os digo que yo la tengo allí, pero no la quiero usar para no estropearla, así que para este fin utilizaré esta. Bueno, ya casi llegamos al final. Esto de aquí que os quiero enseñar es una caracola de cerámica para decorar. No es muy grande, me la esperaba más grande, fallo mío porque en Temu tenéis todas las medidas puestas, así que si os lleváis una sorpresa es porque no nos hemos fijado bien. Pero está bien, tampoco es súper pequeña, por fuera es blanca y por dentro es azul, me encanta. Y esto pues lo mismo, para decorar, para poner encima de un libro tumbadito, ¿vale? Para poner aquí encima de un libro tumbadito, para ponerlo en la mesita de noche y guardar los pendientes, los anillos cuando nos vamos a dormir, como joyero. Bueno, tiene muchas utilidades y además queda bonito. Y el último artículo de este haul es para organizar el armario, que me hacía falta. Cogí este organizador, voy a ver cómo es porque tenía muy buena pinta, porque los organizadores de este estilo, algunos son como muy endebles, se deforman, no quedan bien puestos y no sé, quedan un poco mal y tampoco resultan cómodos de utilizar. Pero este en fotos se veía bastante durito. Yo creo que sí. Vale, esto lleva una cremallera aquí que se tiene que cerrar. ¿Dónde está? Aquí. Vale, cerramos la cremallera y bueno, claro, esto tiene que coger la forma también porque de venir dobladito, pero esto tiene pinta de que cuando pongamos... Lo quiero para los pantalones, ¿vale? Para ponerlos dobladitos. Aquí caben un montón, pues no sé los que caben, pero un montón. Entonces yo creo que tiene pinta de que cuando esté la ropa puesta se quedará bien tiesito. Así que ya os contaré. Después he visto que viene con unas pegatinas. ¿Para qué? ¿Para qué son estas pegatinas? Bueno, supongo que por si queremos etiquetar lo que hay en el organizador, supongo. No viene ninguna cosa ni nada, pero bueno, esto se pegará aquí, me imagino. Así que lo tenéis en diferentes colores, creo en gris. Yo cogí este en blanco porque es más discreto. Al tener el vestidor blanco, pues creo que iba a cantar menos. Y esto ha sido todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este haul de Temu, que hayáis visto cositas interesantes. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que compraríais y sobre todo si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo siempre, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.